Sí, tenemos ya con nosotros a Elia Molina, que es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, y a don Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ambos por haberse dado el tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ti, Rafael, gracias a ti. Siempre es un gusto estar contigo. Lo mismo digo, Rafael, un gusto y un placer saludar a la doctora Molina, aunque sea por este medio. Doctor Cavada, todo mi cariño, mi admiración. Hemos hablado en más de una Un ocasión abrazo que hay un grande. Cavada bueno acá. Hay algunos buenos y algunos malos, no sé cuáles son cuáles, ¿sí? No, yo tiendo a creer que hay dos buenos. Gracias. Doctor Cavada, voy a empezar con usted. Saltamos, la semana pasada teníamos 1931 casos, 1921, estamos en 4.300. ¿Omicron llegó a Chile? Y lo más probable que sí, digamos, y con un tapiz muy fuerte. Fíjate que cuando recién se reportaban los 130 y tantos casos de Omicron, y con esa pequeña información hicimos el cálculo de la velocidad de contagio, esto más o menos daba un R efectivo de 1.28 por semana, y cuando calculamos el R efectivo ya con los datos nacionales el último lunes, porque como lo hemos hablado muchas veces, por lo menos yo computo la epidemia lunes a lunes para evitar el sesgo de información, claro, y porque la epidemia se inauguró un lunes 3 de marzo del 2020. Y ocurre que curiosamente el R efectivo fue 1.27, de modo tal que desde el punto de vista epidemiológico estadístico, lo más probable es que en este momento estemos siendo inundados por la cepa Omicron. Y no decir nada, digamos, cómo han subido estos contagios. Y esto en realidad nos abre dos pronósticos que aparentemente son contrapuestos. Hasta la semana antepasada pensábamos que el pic de este brote que se venía, digamos, era un hecho de la causa, podía venir la última semana de enero o bien la de febrero, ahí estaba acotado. Pero dado los niveles de contagio que estamos observando hoy día, puede que efectivamente el pic lo estemos viviendo por estos días, lo que es, entre comillas, una buena noticia, porque, por decirlo de alguna forma, el tsunami estaría ya pasando por arriba de nosotros, y cuando el tsunami pasa, la única que nos queda es bajar. Pero son dos hipótesis bien contrapuestas, mirando la evidencia de datos. Y lo otro es que obviamente con los datos de ayer, si uno mira la tendencia de media móvil de casos, esto ya superó la ola cuyo pic fue alrededor del 17 de noviembre del 2021 y anda cerca de una ola que nosotros experimentamos en enero justamente del año recién pasado, el 2021 también. Doctora Elia Molina, tenemos, usted que además fue ministra de Salud, tenemos la infraestructura hoy, después de los recortes que se hicieron a testeo, trazabilidad y agilamiento, y después de las desvinculaciones de fin de año, y del cansancio que tiene nuestro personal de salud, que se ha sacado la mugre durante 2 años, ¿tenemos la capacidad instalada para soportar esta ola? Bueno, primero que nada quiero decirle que yo dejé de ser decana de la Facultad de Ciencias Médicas en el 2021, así que ya ahora soy exdecana, soy académica de la universidad. Eso para aclarar, para que el decano no se sienta ofendido. No se va a sentir ofendido. En la USACH los decanos son elegidos democráticamente, así que nos sentimos muy orgullosos cuando nos eligen decanos nuestra propia comunidad universitaria. Bueno, lo que diputada, ¿no? Bueno, diputada, no sé si... sí, diputada electa en esta ocasión. Pero, mire, lo que yo le quería comentar es que si bien es cierto que estamos viviendo un pic numérico, por llamarlo así, en número de casos, tampoco sabemos exactamente cuál ha sido
la llegada o cuántos Omicron tenemos circulando, porque obviamente la capacidad de hacer secuenciación genética no es tanta en nuestro país y por lo tanto no tenemos claridad absoluta del número de pacientes con COVID que son por la cepa Omicron. Por otro lado, quizás hacer una diferenciación con respecto, por ejemplo, en junio del año pasado, teníamos más de 4.000 camas ocupadas en las UCI, teníamos más de 2.000 personas conectadas a ventilador mecánico. Hoy día tenemos solamente 375 pacientes conectados a ventilación mecánica y 1.700 camas ocupadas. ¿Qué significa esto? Significa de que si bien tenemos un pic numérico, no tiene la misma impacto en términos de trascendencia, de gravedad y de mortalidad. Solamente ayer, bueno, un muerto que haya ya es mucho, pero ayer hubieron 19 decesos. ¿Qué quiere decir esto? Lo más probable es que nuestra vacunación, que ha sido bastante buena, dijéramos, a pesar de que no hemos alcanzado todavía los números que uno pudiera llamar de que nos va a generar una población más protegida y con menos susceptibles, yo creo que la vacuna está dando estos resultados en términos de la gravedad y de la muerte. Ahora, su pregunta directa con respecto a los recursos humanos, a mí me preocupa mucho el hecho que se hayan restado recursos a la atención primaria y también en los hospitales, en términos de decir, bueno, ya no necesitamos tanta gente, con los que somos vamos a seguir monitoreando, haciendo trazabilidad, porque eso es imposible. El esfuerzo que hace la gente en los hospitales, en la atención primaria, es tremendo. La cantidad de pacientes de otras patologías que no se están atendiendo o que se están viendo con periodicidad muy diferente a la programada, tiene también un impacto importante en salud y también tiene un importante impacto en mortalidad. Por lo tanto, a mí me preocupa el retiro de recursos. Creo que más que nunca hoy día que podemos ya tenemos la logística, las habilidades, la experiencia, tendríamos que trabajar la trazabilidad, porque lo único que a uno le preocupa más en términos como médico, como salubrista, es que colapsen los sistemas de salud. Para que los sistemas de salud no colapsen, necesitamos realmente poder aislar prematuramente, lo antes posible, los contactos. Porque claro, está bien, es menos grave, estamos vacunados, pero si el número de casos aumenta demasiado, igual se va a colapsar el sistema. Entonces a mí me preocupa de sobremanera las decisiones restrictivas de presupuesto y de personal en el sistema de salud, porque creo que es inoportuno. Los invito a ver el número de casos que tenemos hoy y la cantidad de fallecidos, que es de 21 personas han fallecido, lo cual fortalece lo que usted dice, señora Elia Molina, de que hay una mortalidad más baja pese a la cantidad de contagios. Ahí está, 4.064 nuevos casos, una positividad del 5,04%. Casos activos 9.843 y camas críticas, que también hablaba usted recién de aquello, 240. Ahora, se realizaron 75.000 exámenes, entre 27.000 entre los que se hacen de PCR y de antígeno, y esta positividad va también en franco aumento. Yo les preguntaría una cosa a don Gabriel Cavada, que me tiene con alta preocupación, digamos, intrigado, esa es la palabra, y es porque he visto noticias primero de flurona, esta combinación entre la gripe y la variante Omicron, y hoy día casos detectados en Chipre de Deltacron. ¿Estamos hablando de un virus que tiene más facilidad para convivir con otros virus que afectan la misma zona? Mira, la verdad es que aquí yo creo que falta un poco más de territorio de estudio sobre todo los florona y estas asociaciones de virus, ¿no es cierto? Porque la verdad es que es raro que ocurra. No está mucho dentro de la epidemiología de las enfermedades virales, particularmente de las respiratorias, que en una misma persona convivan dos agentes contagiantes, digamos. Pero por otro lado, hay que pensar que este es el virus, probablemente, si la doctora me corrige,
más estudiados en la historia de las enfermedades respiratorias, digamos. Entonces, probablemente los otros virus también tendrían algunos comportamientos más o menos de este estilo, pero nosotros no lo sabemos. Yo más bien me preocuparía, más allá de la anécdota, porque nuevas cepas van a aparecer en la medida de que los grandes centros demográficos, nosotros tenemos uno cerca, Brasil, digamos, pero estoy pensando en la India, etcétera, etcétera, en todos estos países, mientras no tengan sus epidemias realmente controladas, ellos son fabricantes de cepas, claro, y por lo tanto los equilibrios locales y las buenas cifras que nosotros pudiéramos tener, particularmente en Chile, son tremendamente frágiles. Nosotros hemos escogido el camino de la vacunación y, por otro lado, también el camino de la autorresponsabilidad, y yo creo que la doctora Molina va a estar de acuerdo conmigo que en ningún momento se puede desinstalar la comunicación y la percepción de riesgo hasta que estemos muy seguros que esto va a ser una mala anécdota. Doctora, ¿cómo lo ve usted? A mí de verdad me preocupa la posibilidad, porque como decía el doctor Cavada, los virus tienden a desplazar a su competencia en la vía respiratoria, y acá se ve una convivencia. Bueno, nosotros vivimos esa experiencia el año pasado y el antepasado, en términos de que no tuvimos circulando virus respiratorio en la zona, porque a diferencia del coronavirus, la mayoría de los virus respiratorios son estacionales, se producen fundamentalmente en el invierno. En cambio, el coronavirus en todas sus variantes no ha demostrado tener preferencias climáticas. Entonces, el hecho que convivan dos virus significa, uno podría interpretarlo, ¿no es cierto?, como que coronavirus se ha debilitado y ha permitido entrar otros virus al organismo, no los ha desplazado. Para mí, si yo lo miro, yo no soy viróloga, soy una médico pediatra salubrista, creo que es un signo de que coronavirus va a pasar a ser en un tiempo cercano, dijéramos, un virus más de los que circulan en nuestro mundo, ¿no es cierto? Todos los años nosotros tenemos que cambiar la vacuna de la influenza, porque todos los años cambian las cepas, y de acuerdo a lo que pasa en el hemisferio norte, nosotros pensamos qué nos va a llegar. Eso mismo creo yo que vamos a vivir con coronavirus a posterioridad. Pero yo quisiera reafirmar lo que ha dicho el doctor Cavada. Este virus ha sido impredecible en muchas oportunidades, puede cambiar. Lo que hoy día estamos viendo como un momento diríamos, de mucha frecuencia, pero menos gravedad, puede cambiar, porque ha sido un virus que todavía, si bien es cierto que se ha estudiado, en muy corto plazo tuvimos una vacuna, a lo mejor en un plazo tampoco tan largo vamos a tener un medicamento, pero todavía hay muchas preguntas que se van produciendo día a día cuyas respuestas no están tan claras. Por lo tanto, la transmisión del riesgo, que significa que la población tenga conciencia, no solamente racional, sino que también conciencia emocional, de que estamos en una pandemia, de que si no nos cuidamos tenemos riesgo. Y si bien la mortalidad es baja, si uno tiene más edad o tiene alguna enfermedad concomitante, se puede morir también. Claro. Entonces, y tenemos que mantener el autocuidado, pero en forma estricta. El uso de mascarillas está demostrado que en espacios interiores protege mucho, que el uso del lavado de manos y la distancia social es lo más importante. Lo más importante, eso lo tenemos que seguir manteniendo hasta que no haya más certeza y no tengamos ya una estabilidad con respecto a esta pandemia, una seguridad de que estamos con una población susceptible muy baja y que por lo tanto a lo mejor vamos a tener cifras endémicas, pero que no van a ser de impacto en gravedad, en ocupación de camas y en muerte. Doctora, yo creo que... Tengo una pregunta. Cuando usted me recalcó que era pediatra, me acordé inmediatamente que la cifra de niños internados por Omicron es más alta que en cepas anteriores. ¿Deberíamos, los padres de hijos de niños pequeños, deberíamos estar preocupados, deberíamos vacunarlos? ¿Qué deberíamos hacer? Absolutamente. Hoy día tenemos vacuna a partir de los 3 años.
Creo que es un privilegio que podamos ya tan precozmente poder vacunar a los niños. Se sabe que las vacunas que existen, todas las vacunas de los distintos laboratorios, no son 100% efectivas para impedir el contagio, como son otras vacunas, la del sarampión, la de la poliomielitis. Son vacunas que una vez que uno se las coloca, no se contagia nomás, está libre, está inmune. En el caso de coronavirus, la vacuna solamente da cierta certeza, no más del 60% de protección para no infectarse. Sí se sabe que el 80% sí disminuye la gravedad, y eso es lo importante, y la mortalidad. Por lo tanto, si queremos evitar que nuestros niños se enfermen, se agraven o lleguen al hospital, tenemos que vacunarlos y tenemos que mantener también, orientarlos a hacer el máximo de actividad al aire libre. Se ha visto que el aire libre y la ventilación, sobre todo ventilar los espacios, reduce sustantivamente las tasas de contagio. Entonces tenemos que usar todas las estrategias. Esto se tiene que abordar en forma integral, ¿no? No es solo la vacuna, no es solo el autocuidado, no es solo la transmisión del riesgo, pero si no transmitimos riesgo y las personas creen que estamos viviendo un periodo de bonanza, aunque hayan hartos casos, la verdad es que yo he visto, salgo a la calle en el periodo de campaña también, cuando hice la campaña de diputada, nadie usaba bien la mascarilla, era impresionante, todos con la nariz afuera. Una cercanía física muy grande, muchas reuniones al interior de establecimientos poco ventilados. Entonces uno se da cuenta de que las personas no tienen percepción de que todavía estamos en una situación de riesgo, y que cuando nosotros no nos cuidamos no es un tema de libertad individual. Yo creo en la libertad individual, claro, pero creo que en estos casos, en las catástrofes sanitarias, las libertades individuales no deben existir, porque si yo con mi libertad individual daño a otros, se acabó la libertad individual. Y eso también lo quiero decir, porque incluso personas conocidas y de la constituyente no están usando mascarilla, y a mí me parece eso un ejemplo tan negativo y que justamente influye, claro, en esa sensación de que no hay riesgo. Don Gabriel, teníamos el 4 de diciembre el primer caso detectado de variante Omicron. No recuerdo cuántos enfermos teníamos, pero hoy estamos en 19.000. Nosotros pusimos en pantalla 9.000, pero son 19.635. 19.000. ¿Ya podemos hacer una progresión de hasta cuánto va a aumentar esto? Le confieso el horror, digamos, que tengamos un estallido como el de Argentina, que tiene 100.000 casos. Si lo corregimos por población, deberíamos va a estar bastante bajo eso. Pero ¿podemos tener 10.000 casos diarios, 12.000 casos diarios? Mira, antes de contestarte esto, yo quisiera adicionar algo a lo que ha dicho la doctora Molina, en términos de la población pediátrica. Hasta aquí siempre se ha hablado bien poco de los niños, y probablemente porque afortunadamente ellos hacen una enfermedad subclínica o leve, pero si uno mira la curva epidemiológica de los niños, es proporcional a la curva epidemiológica general, ¿no es cierto? Y es proporcional a su rango etario, es decir, si uno se focaliza en los niños, digamos, ellos han hecho una epidemia exactamente igual que la general, así que en ningún caso, digamos, yo le restaría importancia a qué es lo que pasa con la epidemia pediátrica, y qué bueno que la doctora Molina le puso luces a este tema que a mi juicio fue bastante subestimado en todo esto. Dicho esto, respecto de tu pregunta, yo creo que la situación es Argentina es un poco distinta. Anteayer me comunicaba con epidemiólogos argentinos, y ellos me decían que solamente el 13% de su población tenía dosis de refuerzo. Curiosamente, los argentinos han hecho las dosis de refuerzo. Claro. ¿Sí? Y además, ellos curiosamente, en vez de elegir vacunarse, prefieren testearse, digamos. Es una cuestión rara, porque ahí yo creo que ha habido un manejo político
muy Claro. malo, muy dañino en contra de la campaña de vacunación, digamos. Por lo tanto, la situación argentina no es directamente comparable a la chilena. De ahí la necesidad de que nosotros nos mantengamos protegidos, digamos, como una isla geográfica lo máximo posible y de nuevo, digamos, levantemos la percepción de riesgo para mantenernos preservados de que nos entren más contagios extranjeros. Don Gabriel Cavada, doña Elia Molina, diputada electa, muchísimas gracias a ambos, al infectólogo y a la diputada, por este contacto con CNN. Que tengan ustedes una muy buena jornada. Muchas No, por el gracias, contrario. Rafael, que estés muy bien. Un Muchas gracias placer, por un saludo invitarme. grande a la doctora Molina y a ti, Rafael. Un Muchas abrazo grande. gracias.